lo personal su obra literaria no tiene esa calidad, no es un artista, es un buen relator y hasta ahí. Y eso es porque sí me han preguntado varios, entonces ya dije, bueno, ya, lo voy a expresar así. Eso no quita que Paco Ignacio Taibo haya hecho una labor muy importante, sobre todo con este personaje de Morelos, compilando una serie de relatos que, a mi juicio, yo creo que a juicio de cualquier persona de letras o que sea en las humanidades, puede calificar como muy buena en este trabajo del Machete de la Nación. Esa obra es, por un lado, la que vamos a comentar hoy. La otra, pues, es la introducción a la historia de la literatura inglesa. Hoy podemos empezar a dar las primeras ideas respecto a la crítica literaria positivista, y eso sería lo que nos corresponde. A la primera, relativo a Morelos, pues evidentemente son varias las razones por las que en lo personal consideré que valía la pena que teníamos que tocar este aspecto. Uno, porque pues bueno, sí estamos en una reliquia histórica, ¿verdad?, que le da identidad a mucha gente. Yo no sé si a los humanistas nos la dé. A mí yo creo que sí, o sea, más allá de las verdades y mentiras que se digan en torno a José María Morelos, sí es un referente cultural. Y que este referente cultural yo creo que necesita estudiarse bien, que pasemos más allá del homenaje que le hacen cada 22 de diciembre aquí, donde vienen los políticos más relevantes del país, y a contar la misma historia de siempre, que va en torno a la historia patria, efectivamente. Esta sesión pues la vamos a ver desde el aspecto del romanticismo en México y América Latina. Por supuesto que nos vamos a concentrar más en la cuestión de México y en el personaje de José María Morelos Pavón. Denomino la clase así como los fantasmas del romanticismo, aludiendo a que el significado de fantasma proviene de fantasía y que la fantasía es un espectro de la realidad, ¿sí?, una remembranza. En realidad todo lo que nosotros vivimos de la realidad son experiencias pasajeras, se van y solo nos queda el fantasma, ahora codificado como obra literaria, ahora codificado como discurso científico, como obra de arte, pero son fantasmas de algo que allí sucedió y se quedó atrás, ¿verdad?, el devenir del tiempo. Por eso así le denomino los fantasmas del romanticismo, porque sostengo que el movimiento de independencia en México es un movimiento romántico cuyo personaje principal en todo este ideario sí es José María Morelos, en tanto símbolo. Las personas que quieran participar, hagámoslo. Yo estaba pensando, Natalia, que ojalá vinieras hoy. Qué bueno que viniste, porque tu aportación, tu crítica va a nutrir mucho la sesión, ¿vale? Entonces, digámonos lo que nos tengamos que decir, y en aras de la verdad. La palabra verdad aquí. La representación de Morelos, elegí esta arbitrariamente. En realidad nadie sabe cómo es Morelos. Nadie. Nosotros podemos, hay un libro muy interesante que se llama Los pinceles de la historia, donde nosotros podemos ver que a Morelos se le representa como un origen étnico, en otras se le representa muy afrancesado, en otras se representa muy mulato, en otras se pone en caballo, en otras se pone a pie, en otras parece sacerdote, en otras parece el Che, ¿verdad? Lo cierto es que nadie sabe cómo es Morelos. El más cercano referente que tenemos de él es don Carlos María de Bustamante, escritor romántico,
que estuvo con él, que lo conoció, que lo acompañaba en sus campañas bélicas, según cuenta, ¿verdad? Fuera de ahí nadie. Quisiera comentarles también que voy a hacer un pequeño anuncio. Esto que les voy a comentar en esta ocasión obedece a un programa que hace unos 10 años estuvimos desarrollando en lo que era el Centro de Investigación y Estudios Municipales, con algo que se denominaba Cátedra Morelos y que surgió a la par con el Centro de Investigación, que era el Centro de Estudios Martianos de La Habana, Cuba. Vino gente de ese centro y aquí se implementó hace años esta cátedra, Morelos, en donde intercambiábamos opiniones con gente de Cuba muy valiosa, gente de Catepec, muy humildes en conocimiento y en saber, ¿no? O sea, imaginen ustedes, tenía yo que 24 años, no, 33, 34 años cuando estaba con estos temas. Al respecto de las representaciones iconográficas de Morelos, José, que tiene a cargo el seminario de historia, hizo toda una interpretación de la historia del arte, de las representaciones pictográficas. Es muy bueno, quizás lo toque en su seminario muy aleatoriamente, por allá afuera. Yo hice una investigación desde el aspecto de la literatura y también se sucedió una investigación filosófica. ¿Sí? Se perdieron porque con el cambio de gobiernos todo se pierde. Pero bueno, ahora que estamos dinamizando la Casa de Morelos con este tipo de trabajos, de seminarios, pues consideré oportuno decirse en esta continuidad. Entonces, bueno, regresando a esto, fue a la aleatoria, la puse por poner un símbolo. Tradicionalmente existen dos formas de abordar a Morelos, que es a través de la historia, que está en contradicción con el mito. ¿Sí? Porque la historia, al final, sí busca una verdad, o construirla, o localizarla, como sea, pero sí la busca. Porque sí tiene un cierto aspecto que, si bien muchas veces para considerar arte o disciplina o humanidad nada más, también hay otras vertientes, sobre todo la positivista, que la considera ciencia, con un método, muchos métodos, ¿verdad? Porque sí existe gran variedad de abordar los documentos, entendiendo por documentos la tradición oral, el texto en el archivo, las piedras, las ruinas. Todo puede ser siempre un referente para el historiador. Y entonces, en este sentido, la historia busca o construir una verdad o descubrir una verdad, pero sí gira en torno a eso. Como tal, racionaliza, cuestiona el mito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mito es ficción, porque el mito corresponde al arte, porque el mito es vulgar y simple. Que si acaso vale es por las figuras retóricas, los tropos literarios, por la belleza y hasta allí, ¿verdad? Entonces, dada esta discrepancia, cuando se estudia a Morelos, nosotros tenemos pues básicamente la postura de Ernesto Lemoine, que es un historiador muy serio, muy de archivo. Ernesto Lemoine, en su libro Morelos, ha descubierto cosas muy importantes. Cuenta cómo en la búsqueda en legajos se encontró con que la tortura que le hicieron en la Santa Inquisición fue tan grande que literalmente, así lo dice Lemoine, cantó. ¿Sí? Y dice Lemoine, con lágrimas en los ojos lo digo, este héroe que tanto me apasiona, cantó. Dijo dónde estaban las armas en guerra, dijo dónde estaban sus hombres, y fueron, ya sabrán la consecuencia, ¿verdad? Esta historia que buscamos nosotros construir con esta seriedad, porque todos queremos saber qué pasa al final, en el tiempo, ¿verdad? ¿Por qué somos de esta manera? Es muy importante, muy intrigante también. Pero descarta elementos míticos,
por considerarlos falsos, y sí que lo son, por considerarlos de ficción, y sí que lo son, como ustedes pudieron darse cuenta en los relatos de Riva Palacio, por ejemplo, que aquí vamos a analizar. ¿Se acuerdan del relato de Riva Palacio? ¿Algún aspecto mágico de estos relatos románticos? ¿No? Es que, no sé bien exactamente cuáles eran los relatos, pero sí es donde él, por ejemplo, hay una emboscada y él sale y todos se esconden y las balas le pasan por todos lados, ¿no? Y él solito nada más dice, pues yo soy Morelos, ya pues, como que se calma todo, ¿no? La situación, ¿no? Sí. Los enemigos se ven en así nada más. Claro. Y hay muchos elementos, muchos. O sea, realmente nosotros al ver a Morelos desde este aspecto, pues encontramos una serie de sandeces, ¿verdad? Pero como somos amantes de la literatura, no lo son para nosotros. Para nosotros son siglos, huellas, ¿no? De hecho nos emociona, ¿no? Sí. ¿Y por qué no se emociona? O sea, nada más porque sí. No es por algo, mueve libras, cosas. Es muy metafísico. Bueno. El gran historiador patrio que existe de bronce, pues es Arjona. Tenemos esas dos fuentes de la historia. El patriótico, el de bronce, la fuente más cercana a la que acude es un poeta, Bustamante. Tenemos el archivo, la entrevista, el testimonio, que no dejan de ser más importante, pero nuestra fuente primaria son los documentos de Bustamante. Y de allí se desprenden los textos de Riva Palacio y de Zárate y todos los demás que se dedicaron a escribir sobre él, entre la verdad y la ficción. ¿Comentarios? ¿Sí? Por acá levantaron la mano. Les digo, la cuestión es el contexto histórico. Bustamante es el editor del Correo del Sur. Él tiene la prensa ¿cómo te dije? Él maneja la prensa, él es el periodista de esto. Y empieza a escribir sobre el movimiento de independencia, haciendo los periódicos de esa época, el Correo, todos los periódicos independentistas. Claro. Él es uno de los motores de la propaganda del movimiento de independencia en esa época. Y el gran pilar de la historia de bronce y de la historia patriótica de esta. De él toma Lucas Alamán casi todos los elementos para construir su historia también. Claro. Y Riva Palacio, ¿no? Y Riva Palacio, todos ellos van a hablar de los datos que Bustamante pone en los libros. ¿Sí? Él va a hacer, te digo, como especie de cronista de esa época, pero es encargado de la prensa, que después va a venir otro personaje al lado de Emiliano Zapata, que va a ser don Paulino Martínez, que tiene una esposa norteamericana que compra 13 prensas para que don Paulino Martínez haga la propaganda del movimiento de Emiliano Zapata. Ese luego lo matan. Ese dato que nos da Ángel es bien importante, porque efectivamente en los medios de comunicación, hace apenas unos días, creo que hubo un conflicto, ¿no? Cuando el presidente comentó que en el caso de Gustavo Madero, dijo, muerden la mano que les quitó el bozal, refiriéndose a los periodistas, ¿no? Y claro, aclarando que la expresión o la libertad de expresión más bien gira en torno al dueño de la imprenta, ¿no? O sea, el periodista va a expresar lo que el dueño de la imprenta quiere. Y Carlos María de Bustamante, claro,
que siendo un poeta configura un personaje denominado Morelos, todos los demás, ¿no? Si es el gran creador de héroes, ¿no? Pero configura este personaje Morelos, lo imprime, lo divulga y lo va dando a conocer. Ese dato es importantísimo porque don Carlos María de Bustamante es el gran forjador de esta conciencia, si le queremos llamar así, o de más bien de este discurso. No hablemos de conciencia, la conciencia se me hace muy, el término conciencia se me hace muy gastado ya, muy quemado, muy vacío de significado. Pero este discurso independentista es otro. Gracias por esa aportación, maestra. Una pregunta. Este señor se llamó José María Teclo Morelos, ¿no? Sí, sí. Ahora, los retratos que se hicieron son imaginarios, Sí. igual que con Juárez, Sí. que también son imaginarios. Sí. Gracias. Sí, en ese mismo sentido, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la introducción que hiciste, ¿no? O sea, historia y mito. Yo está muy bien. Sí. Nada más que había el mito, yo quisiera lo que lo vamos a platicar. Historia y de allá, antropología. O sea, cómo vamos del mito a la leyenda, de la leyenda a la historia. Y algo que he aprendido contigo, lo que he comentado ahorita que queríamos comentar algo, es que yo les he comentado que yo no soy tan literato, pero aquí yo he aprendido que la historia siempre tiene algo de literatura. Y la literatura tiene algo de historia, ¿no? Eso es importante y está muy bien. Esa perspectiva, ese enfoque que tú tienes, yo lo celebro. Creo que estamos en la época de los trabajos o de las visiones interdisciplinarias, donde respetando cada enfoque, debemos tratar de hacer un conocimiento integrado. Creo que ese es el gran reto que ahora tenemos los humanistas. ¿Sí, maestro? Una vez quería hacerle una pregunta que no va de aquí, ¿no? Sino estamos hablando de la época de la independencia, cuando se está creando un país, ¿no? Y subjetivamente o inconscientemente no se trató de hacer un héroe como Joseph Campbell nos dijo usted, ¿no? Un día, porque yo he leído algunas referencias, por ejemplo, de que, en el libro que usted nos dio, nos dice que los que hacen este libro son ya de la época de Juárez, ¿no? De la época de la Reforma, ¿no? Son ellos los que estudian y tratan de crear ese héroe, ¿no? Tuvimos un héroe, ¿no? Y incluso yo leí por otro lado que decían que Napoleón había querido tener un general como él, ¿no? Porque es algo así, ¿no? Como crear un héroe de identidad nacional. Claro, sí. Conscientemente, con don Carlos y su grupo de intelectuales, cercano a los liberales, por supuesto, eso hicieron. Con una intención muy clara: generar una identidad, tratar de dar un arraigo, cohesionar. ¿Qué quedó después de la guerra de independencia? O sea, pues ya no era Nueva España. ¿Quiénes somos? Era un conflicto. Si ahorita ya no somos México, ¿qué somos entonces? A ver, unos dirán análogo, otros latinoamericanos, otros norteamericanos, otros mexicanos. No, yo soy mexica. No, yo soy neohispánico, ¿no? Posthispánico, postmexica, y ya nos vamos a meter en un rollo. No sé, se me ocurre, estaría padre escribir un cuento así de postmexica. Pero bueno, nosotros tenemos que entender eso como una coyuntura, un momento de catástrofe, donde ahora se tiene que generar un ideario. O sea, es necesario. La historia patria es necesaria, ¿sí? Da cohesión, da identidad. Después se analiza si es cierto, si no es cierto, y ya viene toda la discusión en aras de la verdad. Ahora,
Eso es consciente políticamente. Sin embargo, desde una postura como la de Joseph Campbell, aquí intervienen elementos inconscientes que no alcanza a manipular el político. Hay una energía en los pueblos, colectivo. así es, grandísima, Tiene la necesidad. así es, y proyecta. O sea, es un error cuando nosotros pensamos que le decían a Correa, oye, tú eres el presidente, tú en un momento pudiste decir, no, espérate, o sea, el presidente es un actor político más, con mucho poder, sí, de los más poderosos, sí, pero en un ámbito político está el presidente, están los senadores, están los grupos de intereses creados, como dicen, ¿no? Están los senadores, están los líderes, los empresarios, están los narcos, está mucha gente involucrada, son muchos poderes que se tienen que ir cohesionando, acordando, destruyendo. Tiene uno que aniquilar también otros poderes en aras de construir un discurso, ¿no? Un discurso patriótico en este caso. ¿Qué había? Sí. Pues sí, nada más, mi punto de vista es que sí se crea la identidad, desde la necesidad de una identidad nacional, pero es de una clase social, ¿no? Precisamente inician los primeros este movimiento por el deseo de participación, de tener poder político. Claro. Ahora, ahí yo no tengo claridad de cómo Morelos entra a esta, desde mi punto de vista, él logra conjugar lo que quiere la clase social dominante y lo que las clases populares o la clase popular necesitan, las necesidades. Para mí lo logra conjugar y... Perdón que te interrumpa. ¿Morelos? ¿O quien escribió? ¿Quién diseñó Morelos? Yo creo que Morelos, ¿no? Porque El histórico. Ajá. Él, o sea, él. Porque finalmente él tenía ese ideal romanticista, ¿no? Él era romántico. Era romántico. Era romántico y él sí quería, desde mi punto de vista, por lo poco que sé, la verdad yo no sé mucho de Morelos, pero por lo poco que sé, él sí se aventó a luchar realmente además de sus intereses personales, porque todo el mundo tenemos situaciones personales, yo digo que también por la mejora de la comunidad en la que él estuvo viviendo, desde mi punto de vista. Entonces, sí surge después, como tú dices, hay la necesidad de crear una identidad nacional, la clase social dominante quiere forjar una nueva nación independiente de España, pero Morelos se inserta ahí y logra pues como que rescatar lo que necesitan la clase popular. Yo lo consigo así, y no es tanto los historiadores que después lo crean, la clase social que después lo crea, porque como dices, queda el país desquebrajado, ¿no? Los monarquistas, los que querían la monarquía, los que querían un país centralista, los que querían un país federalista, o sea, no sabían ni qué querían. Claro. Los estaban peleando entre ellos por el poder. Claro. Y que a la fecha no nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, sí. No estamos de acuerdo, ¿verdad? Todos. Pero bueno, son aspectos interesantes los que estás diciendo. No los voy a comentar ahorita porque en el desarrollo del tema creo que vamos a aludir varias ocasiones a esto que estás planteando. Sí, y nos vamos pasando de diapositivas para que concluyamos nuestros objetivos hoy. No, pues si quieres darle y dices que van a salir los temas. Sí. Mejor, ¿Seguro? Sí, porque es lo que se parece al programa. No se vaya a pensar que aquí hay censura. Si hay censuras, no hay censura. Hay libre expresión, no la hay. Son temas que debemos nosotros subordinar al objetivo que nos planteamos. El objetivo es observar este texto, entonces, pues claro que hay censuras y queremos hablar de homosexualidad ahorita, ¿no? En otro momento podremos hablar de homosexualidad. ¿Sí? Bien. He traído estas como balazos, diríamos, ¿no? Intelectuales.
La historia de bronce proviene desde la antigüedad y no obstante durante la modernidad, a partir del Renacimiento, tuvo un promotor para que se instituyera la educación escolar con una intención pragmático-política. Nicolás Maquiavelo fue quien propuso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el momento en que se está reconfigurando una nueva sociedad. ¿Sí? En el Renacimiento, acuérdense ustedes, es cuando comienza, cuando está el germen ya del capitalismo, la burguesía. Ahí está el germen. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, que hay todo un sistema, toda una transformación política en Europa, viene este aspecto en la educación. Otra. Bueno, ¿de dónde extraje todo esto? Pues un libro clásico que les recomiendo mucho, que es Historia para qué, de Luis González y González, donde va haciendo una reflexión precisamente de los diversos enfoques. Es un texto muy general que nos ayuda, bueno, a mí me ha ayudado a comprender algunos conceptos básicos de la historia. ¿Sí? Ahora, observación a esta historia de bronce. La historia monumental engaña por analogías, por seductoras asimilaciones, lanza al hombre valeroso a empresas temerarias. Nietzsche. Paul Valéry me parece que es de los más fuertes críticos. La historia patria hace soñar, embriaga pueblos, engendra en ellos falsa memoria, exagera sus reflejos, mantiene viejas llagas, los atormenta en el reposo, los conduce al delirio de grandeza o de persecución y vuelve a las naciones amargas, soberbias, insoportables y vanas. Claro, cuando hay una sobreabundancia de signos y la historia patria se hace un discurso tan pesado, pues termina en el fascismo. Partido Nacional Socialista, Benito Mussolini, todas estas grandezas nacionalistas, claro que están hipnotizadas por este discurso, ¿verdad? Que es tan fuerte esa identidad que termina enloqueciendo. Cuidado, o sea, la historia patria no es buena desde ahí. Ahora, si bien la historia patria presenta todos los vicios señalados, también es real que se requieren momentos complejos de devenir, sobre todo cuando existen serios problemas de identidad, que es como comentábamos hace rato. Después del triunfo de los insurgentes, ¿qué era eso raro que quedó en lugar de la Nueva España? ¿Qué era? Si bien, o sea, ya una propuesta de conciencia criolla ya venía desde don Carlos de Sigüenza y Góngora, cuando con los infortunios de Alonso Ramírez empieza a darse cuenta que pues sí es español, pero no, ¿verdad? El criollo se da cuenta que no es, en realidad no es tratado como español, ¿verdad? Y se identifica un tanto con el indio, con el mestizo, se sabe una casta, pero es una casta dominante, manipuladora también, claro. Ahora, esto de Luis González y González. Nadie puso en duda en el siglo XIX lo provechoso de la historia de bronce. El acuerdo sobre su eficacia para promover la imitación de las buenas obras fue unánime. Una buena dosis de estatuaria podía ser del peor de los mitos, del peor de los niños, un niño héroe, como los que murieron en Chapultepec bajo las balas del invasor. ¿Sí? Nadie dijo que no. ¿Por qué nadie dijo que no? Porque se necesitaba afianzar, se necesitaba observar en dónde éramos iguales los que estábamos en este territorio, y a fuerza de discursos se metió en un plano identitario a todos. Pues quedaron grandes sectores, grandes grupos sociales fuera, los marginados, tarahumaras, purépechas, ¿no? Mayas, por el lado indígena. Por el lado hispánico, de verdad, el Barranco, cuando estemos en Barranco, si alguien conoce el Barranco,
observará que el héroe patrio es el conquistador español. ¿Sí? O sea, este discurso no tuvo la cobertura que se ansiaba. No obstante, Morelos, por su origen étnico, logra darle identidad al mulato, al santo, entre comillas, al indígena, ¿verdad? Al católico, al sacerdote, al creyente, al español. De ahí la importancia. Estudiar a Morelos, entonces, es desde la perspectiva que voy induciendo, es observarlo no como un personaje de la historia, sino como un personaje que tiene una sobreabundancia de símbolos, tiene tanto símbolo que se desparrama. Entonces en ese momento deja de ser un signo histórico o un signo lingüístico para constituirse en un símbolo literario, es decir, en un símbolo cultural, y ser entonces un objeto de estudio ya de la dimensión antropológica. ¿Sí? Ajá, bueno, como nos hace rato la compañera, ya estamos llegando a esos puntos del siglo XIX, y a mí me parece que más allá de criticar esa búsqueda de la identidad, me parece algo aceptable. Digo, o sea, obviamente hay muchas críticas, ¿no? a los gobiernos que han tratado de buscar la identidad, y nada más no lo han hecho, porque pues ellos mismos no lo hacen, lo que se dice luego, ¿no? Ponen a Morelos, un gran insurgente, ¿no? Como ejemplo a seguir, y los que lo siguen, o lo seguimos, somos bien criticados, o los critican y hasta los persiguen y los matan, ¿no? Ese es el gran conflicto de la historia de México, ¿no? Y no vamos a ahondar en eso ahorita, porque será bueno para otra clase, pero sí, yo creo que más allá de eso que acabo de decir, que realmente es bien criticable, es bien importante eso de buscar la identidad nacional. Me parece que todavía no alcanzamos a entender eso, porque yo contrapongo, asemejo la identidad nacional con lo que es la cohesión social. O sea, si realmente entendiéramos la identidad nacional, tuviéramos una sociedad bien cohesionada. Y para cada ejemplo, pues el municipio. O sea, ¿cuál cohesión social está? Pero al contrario, es un montón de violencia y todo lo que existe, ¿no? Que son reflejos de la pobreza que existe. Y pobreza que no tendría que existir si los gobernantes y todos el sistema hicieran lo que tienen que hacer bien, ¿no? Pusieran a las personas más indicadas, ¿no? En los mejores puestos o en los puestos que tienen que estar. Algo similar a lo que hemos visto con filosofía, ¿no? Si realmente queremos la democracia o queremos la aristocracia. Eso de Aristóteles no estaba tan mal, ¿no? Que era la aristocracia, o sea, realmente el gobierno de los mejores, ¿no? O sea, creo que es la democracia, sí está bien, pero a veces Aristóteles también está interesante, ¿no? La aristocracia, el gobierno de los mejores, porque a veces yo veo que la democracia es el gobierno del pueblo y de las mayorías, pero las mayorías a veces se dejan llevar por las emociones y las pasiones y a ver quién me cae bien, ¿no? O a ver quién me gusta más. Y realmente no es el gobierno de los mejores. Entonces, yo quería comentarlo esto porque eso de la identidad nacional me parece que es algo que todavía está por construirse todavía. Una buena identidad nacional. O que fue una construcción muy endeble. O sea, no lo sabemos. A ver si ahorita vamos tratando de ver qué hay ahí. Bueno, la historia patria, no obstante, posee varios signos ocultos, que aquí denomino símbolos, que hacen de ella un relato cultural. La propuesta que yo hago entonces tiene que ver con observar el relato de la historia como un relato lingüístico, igual que como el relato de la literatura es un relato lingüístico. ¿Sí? En eso son idénticos la historia y la literatura. Son relatos lingüísticos. ¿Estamos de acuerdo? La diferencia. En el caso del héroe José María Morelos, tenemos que forma parte del sistema de pensamiento simbólico del siglo XX, lo que va del XXI, con fundamento en una serie de episodios que posiblemente existieron en el siglo XIX. Posiblemente. Así lo es.
Yo creo que sí es importante que se hable de Morelos, dado también los procesos, o sea, no nada más porque estamos en la Casa de Morelos, nada más sino por el proceso que estamos viviendo hoy en día en este país, ¿no? Ok, ahora vamos un poquito hacia la literatura. La historia no es más que una rama de la literatura fantástica. ¿Por qué? Porque es lenguaje, con una serie de reglas. Es lenguaje. Eso no quiere decir que por ser lenguaje está denigrada. Más bien la cuestión es, ¿a quién se le ocurrió que algo por ser lenguaje era denigrado? Denigrante, perdón. ¿Quién pensó eso? ¿A quién le debemos ese sistema de creencias? Tiene que ver con la historia, tiene que ver con pugnas por el poder en el devenir de Occidente. Paul Ricoeur es un hermeneuta, entre filósofo, entre loco, entre historiador, teórico de la historia más bien, entre lingüista también. Una rareza, ¿no? Muy socorrido por todos los humanistas, amantes también de las ciencias sociales. Bueno, asegura que en historia, asegura en historia y narratividad, se me olvidaron las cursivas, es un libro, que el discurso histórico y el discurso literario pueden analizarse con las herramientas del formalismo, la narratología y la semiótica. Entiéndase por formalismo la corriente de crítica con la teoría literaria generada por Roman Jakobson, a J. Greimas y demás en Rusia, en algún momento que lo vamos a ver, y que ya aplicamos cuando analizamos el soneto de temor a Dios. ¿Sí? La narratología como una evolución tanto del estructuralismo francés, ¿sí?, que son teorías estrictamente literarias, y sobre todo la semiótica, propuesta por Humberto Eco, y que se fueron extendiendo desde la teoría literaria, desde el ámbito lingüístico, hacia otras áreas de conocimiento. El siglo XX, la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, lo que va del XXI, creo que es un periodo en el que la lingüística ha monopolizado el saber. ¿Sí? ¿Por qué es viable analizar la historia con las herramientas de la literatura? Porque es lenguaje, nada más. Así se puede analizar también los textos periodísticos, así se pueden analizar los discursos políticos, los discursos científicos, porque es lenguaje. ¿Sí? Algunos privilegian más una característica de ese lenguaje que otras, pero al ser lenguaje puedes analizarlo. Claro que estas teorías siempre aspiran a lo bello, y nosotros sí descartamos desde estas teorías que en el discurso histórico, en el científico, en el periodístico existe belleza. No existe belleza porque no tienen todas las categorías que se requieren para ello. Aportaciones artísticas y literarias. Como se va a ver, pues. Claro, claro. Así nos encontremos nosotros periodistas como, bueno, se vale, así disentir. Nosotros nos encontramos con periodistas con un ego terrible, terrible, como este que escribió La Reina del Sur. ¿Cómo se llama? Reverte, súper derechoso, contra Zapatero en España, ¿verdad? Que es un periodista que escribe La Reina del Sur y La Tabla de Flandes y demás libros muy buenos, sí, pero, o sea, tiene esa calidad estética que lo hace artista. No la tiene. Como luego el artista no la tiene, como ese señor Vargas Llosa, ¿no? Que bien escribió en algún momento, pero creo que desde que Octavio Paz lo puso en su lugar no se repuso, ¿verdad? Bueno, Hayden White. Yo sé que es un teórico de la historia que no le gusta mucho a los historiadores. Yo estoy seguro que a ti no te gusta, ¿verdad? Por este giro lingüístico, precisamente. Es muy criticado, precisamente porque, como historiador,
piensa esto, que los relatos de la historia no difieren mucho de los relatos de ficción o literarios, ¿verdad? Proponiendo que se debe replantear los límites y alcances que cada uno tiene. Es el giro lingüístico. La lingüística llega a la teoría histórica también. No agrada, por dos razones me he dado cuenta, Natalia. Una, porque en la metahistoria, que es creo que su obra cumbre, cuando los historiadores lo intentan leer, se fastidian porque habla del tropo literario, la figura retórica, la sinécdoque, la elipsis, y trae un buen de terminología cercana a donde estábamos, se quedó atrás, ¿no? La narratología, el formalismo, la semiótica. Es como, me da la impresión que Hayden White primero estudió letras, después se fue a estudiar historia, se le prendió el foco y dijo, aquí está, y en realidad no escribe para los historiadores, no es amistoso con el historiador, es amistoso con el lingüista, con el crítico de literatura. Y entonces el crítico de literatura ególatra piensa, claro, ¿verdad? Es un historiador, mis dominios alcanzan a ser, tampoco, ¿no? Debe haber humildad. El crítico de literatura. Sí. Pienso como hay más como afinidad hacia, al menos por mi parte, por Riquet. Hay un texto que le contesta Mark Bloch a Hayden White. ¿Ah, sí? Cuenta. Pues donde nos cuestiona teóricamente, ¿no? Porque le demuestra desde la escuela de los anales cómo es la teoría histórica, ¿no? En esa corriente. Pero es como una contestación a lo que propone Hayden White. Hay un golpe de eso. Pónnoslo, ¿no? ¿En el grupo? Sí. Vale. Yo creo que esa es una de las razones. ¿Sí? Y de hecho ahí Mark Bloch propone que, por ejemplo, en el testimonio es donde puede haber únicamente, o cabe la posibilidad de que haya la narración histórica o la narratividad dentro de la historia. Ajá. No más, o sea, lo que es la construcción del texto histórico, no, sino solamente los testimonios. Ajá. Vale. O sea, es como su excepción. Bien. Es nuevo lo que dices. O sea, a mí me resulta nuevo, significante. O sea, si querías decir algo. Sí, yo creo que en algunos periodistas sí hay arte y pienso, yo sé mucho eso, pero tal vez diría que Kapuscinski quizás, pero él era historiador, era poeta, era periodista, o sea, tenía como... Y corresponsal de guerra. Sí, tenía varias vertientes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el género de periodismo literario? O sea, mezcla historia, mezcla literatura y mezcla además periodismo. Entonces, no sé. Bueno, de hecho, no sé si muchos periodistas o todos los periodistas se hacen escritores, ¿no? En ciertos momentos. Bueno, no todos, pero sí, pues como Ernest Hemingway, o como inclusive Gabriel García Márquez, ¿no? También hacía periodismo y se hace escritor. Yo creo que esa es una eterna disputa que va a existir entre los periodistas y los poetas. Un amigo que estudió periodismo, precisamente, como decía mi periodismo en la FES, se adjudicaba a Gabriel García Márquez como periodista. Y a mí nunca me ha gustado Gabriel García Márquez, la verdad. Salvo su coronel, no tiene quien escriba. O sea, lo demás me da la flojera. No es un autor que me agrade, me atrape. Y yo soy mal lector, no es culpa de él, no, es mío. Pero las personas de letras, no, claro que no, o sea, se dedicaba a hacer periodismo para sacarse unos pesos, igual que Poe. Porque hay que vender la nota. Y ese conflicto creo que siempre va a existir. Yo creo que cuando el escritor de verdad tiene un dominio sobre el lenguaje, puede ejercer un trabajo técnico por su dominio del lenguaje.
y entonces puede escribir un documento político, puede escribir un documento periodístico, que regularmente ese es el sentido del periodismo, es un documento político, ¿verdad? Y está allí. Pero la verdadera obra literaria, y lo vamos a ver a partir de Lukács, ¿no? Sobre todo con Lukács, trasciende el tiempo, trasciende el espacio. El periodismo puede tener el boom un día, 2 o 3 comentarios y su terminus ad quem, es decir, su punto de alcance es muy limitado. En ese sentido, se acaba el campo del periodismo. El periodismo va por la nota, va por el reportaje, la entrevista, la comunicación. La obra de arte, la obra literaria, no va por eso. La obra de arte rompe el espacio, rompe el tiempo. ¿Sí me explico? Así que aunque Quevedo haya podido participar en las primeras manifestaciones de un incipiente periodismo en la España barroca, no era periodista. Su obra trasciende el espacio, trasciende la lengua. Y una nota periodística no lo hace jamás. La nota periodística se vuelve más, por muy pulcra y muy elevada que sea, es material sociológico que sirve para hacer una interpretación, mientras que la obra literaria da para las notas. Esa es una interpretación que existe desde el ámbito de las letras. ¿Quién tenga razón? No sé, solamente estamos comentando sobre esas posturas que existen. Y cuando se mezclan, como en el caso del periodismo literario, por ejemplo, Ana Fuentes tiene un libro que se llama Cuando los chinos hablan, y es periodismo totalmente, pero también es literatura. ¿Desde qué estética? ¿Cómo desde qué estética? O sea, la crítica literaria, que creo que es algo de lo que estamos viendo, nos ofrece, o sea, son élites, ¿no? Estamos hablando de élites. Los periodistas son una élite, ¿sí? La crítica literaria a ti te categoriza. ¿Qué es literatura? Lo veíamos al principio del seminario. ¿Vale? Ahora, para que sea literatura en Grecia, aunque no existía el término literatura, debe de tener estas características. ¿Las tiene? Entonces sí es. ¿No las tiene? ¿Quién sabe qué sea? Puede ser historia, puede ser otra cosa, pero no literatura. Y que en el Renacimiento en el Romanticismo existen otras categorías, y en el Neoclasicismo otras categorías, ¿sí? Y acuérdense que esas categorías siempre se van transgrediendo. Yo preguntaría, ¿cuál es la estética? ¿Cuáles son esos conceptos, esas categorías que deba cubrir el periodismo literario o la literatura periodística? ¿Cuáles son? Si ya existe esa categoría, entonces puede que sí sea. Si no existe, bueno, ya hay tengo para que se haga una tesis, ¿no? Y si se hace una tesis, entonces puedes hacerle justicia a muchos escritores así. La editorial Proceso se dedica a publicar un montón de libros así, y está el narcorrelato, ¿no? Y claro que ahí hay un periodismo de fondo, y en Proceso tú de repente lees a algunos periodistas que hablan sobre X problema, y claro, a mí me encantan, me atrapan, pero les falta el cierre de tuerca, o les falta el final inesperado, o que falta que Susanita se va volando hacia el cielo, ¿no? O que está hablando alguien, no sé, o sea, tanta cosa que existe en literatura. Pero bueno, da también para otro tema, sí, muy polémico. Sigamos, ¿no? Si quieres, al final, echamos un cigarro, tomamos y discutimos más, ¿vale? No cerramos el diálogo, al contrario. Bien, yo preguntaba quiénes fueron los que definieron que la historia, que era real, y que la literatura no, y bueno. Aquí tenemos que en la antigua Grecia, hasta donde hemos logrado averiguar gracias a la historia de las religiones,
También en las organizaciones sociales más remotas eran los poetas quienes ordenaban el mundo y establecían la única explicación viable de todo cuanto existe. No había más que poetas. Y el poeta hacía la vez de chamán y de líder de su grupo. Era el poeta. ¿Sí? Dar cuenta de la realidad era originalmente una creación mitopoética, una invención literaria. Las obras de aquellos tiempos, las más de las veces de orden religioso, persisten en nuestros días como relatos alegóricos o textos simbólicos que mediante figuras retóricas y tropos literarios nos entregan su verdad transfigurada de un tiempo lejano y del sueño, de un sitio que no existe pero que posiblemente existió y cuyo desarrollo obedece la trayectoria dictada por las circunstancias de sus más relevantes protagonistas, dioses y héroes arquetípicos, civilizadores, legendarios y simbólicos de aspectos de la naturaleza humana o del universo. Fuente, soy yo. Eso escribí yo, ¿sí? Es una reflexión mía. Es eso, según mi postura. Una realidad que no existe, pero quizás existió. Troya, bueno, que no sale en National Geographic, al amparo donde están hablando de los Anunnakis, que sí existió. No importa si existió o no. Es el mito, es la imagen, la construcción de la imagen poética lo que está. ¿Sí? ¿Por qué se habla de Troya? Olvidémonos de la verdad. Veamos qué refiere la imagen. Los mitos se remontan a los primitivos narradores y sus sueños, a los hombres movidos por la excitación de sus fantasías. Los primitivos narradores no se preocupaban del origen de sus fantasías. Y cuando hablamos de primitivos originales podemos hablar de un sujeto de una sociedad arcaica contemporánea, si se me permite esa expresión, entendiendo por arcaica contemporánea alguien que no ha pasado por el proceso de modernización. Llámese un indígena chontán, por ejemplo, un maya guatemalteco, donde Miguel Ángel Asturias hacía mucha referencia a un evento que sucedió en Guatemala, donde un indio mata a otro indio y lo llevan ante el tribunal y le preguntan ¿por qué lo mató? Pues porque me hizo un hechizo. Oiga, es absurdo, como un hechizo. No, me hechizó, lanzó brujería. Toda mi producción de maíz se iba a perder y mi familia iba a estar mal. Señor, usted va a ir a la cárcel. No me importa, ya lo maté, pero lo tenía que matar. Mientras el indígena se rige por el ámbito de la fantasía y del mito, el hombre de leyes se rige por la razón y la verdad. ¿Ustedes creen que al indígena le interesa saber cuál es el origen de esa interpretación que le hizo el chamán? No, le interesa que el chamán le dijo eso y pone una medida y se acabó. ¿Sí? Son lógicas diferentes. Esto lo voy diciendo porque, continuando, hace muchos siglos, en lo que ahora llamamos Antigua Grecia, la mente humana estaba lo bastante adelantada para sospechar que las historias de los dioses no eran más que arcaicas tradiciones exageradas acerca de reyes y jefes hacía mucho tiempo enterrados. Los hombres ya adoptaban la opinión de que el mito era muy improbable que significara lo que decía, por tanto trataron de reducirlo a una forma comprensible en general. Carl Gustav Jung. Allí, cuando va apareciendo más o menos la filosofía, más o menos va apareciendo la historia, y es cuando estos grupos que creen en un sistema diferente de pensamiento le van a arrebatar el poder al poeta, le van a quitar el liderazgo de su grupo, de su sociedad, y su discurso va a ser denigrado, puro choro. ¿Y qué va a hacer entonces el poeta? ¡Cómanlos! Así dice la República de Platón.
Se prohibió la poesía de Homero por contar mentiras, por ser ficción, por ser mito. Allí surge el culto a la verdad. Allí surge la historia, más o menos con Genófanes también. La poesía no sirve. Échala fuera. Atenta contra el establishment, contra el status quo. Ahora resulta que Morelos es de verdad. Déjalo. Aquí está lo que yo decía. En la República, donde se expone una nueva propuesta para educar en la pedagogía, ya no los guerreros, sino los regentes de en aquel entonces nueva organización política y social. Ese grupo político de filósofos, denominados filósofos, fue el responsable de denigrar el mito. Yo lo veo así, como un grupo político, con un sistema de creencias, con un discurso bien organizado, que se contrapuso al otro discurso bien organizado también de la poesía, del mito. Hoy sabemos que ambos son lenguaje y que tanto el poeta como el filósofo, como el historiador, todo especialista en algo y no especialista, vive en el lenguaje. El alumno de Sócrates lamenta que los poetas construyan imágenes de la religión, calificándolas de falsas y deformatorias de las virtudes humanas. Decía, si nuestro propósito es persuadirles de que nunca la discordia ha reinado entre los ciudadanos de una misma república. Vean, ahí se está construyendo una identidad, se está fundando un nuevo mito, aunque no lo quieren, el mito de la filosofía. La filosofía también es un mito, la verdad es un mito. Ni puede reinar sin cometer un crimen. Obliguemos a los poetas a no componer nada, y a los ancianos de uno y otro sexo a no referir a los jóvenes nada que no tienda a ese fin. Luego de rendirles su homenaje, se haga muy homenaje. Habrá que hacerles los honores respectivos con perfumes y coronas para acto seguido obligarlos a retirarse de la polis. Platón con desdén aseguraba que los poetas no hacían otra cosa que divertir al género humano con fábulas. No convenían a los intereses de lo que ellos pensaban que era mejor para Grecia. Este grupo, no. Allí fue. Ese es el punto de la historia. La magnitud del impacto logra comprenderse aún más por las investigaciones de Mircea Eliade. Dice, a partir de Genófanes, que fue el primero en criticar y rechazar las expresiones mitológicas de la divinidad utilizadas por Homero y Hesíodo, los griegos fueron vaciando progresivamente el mito de todo valor religioso o metafísico. De esta manera, opuesto tanto a logos como más tarde a historia, mitos terminó por significar todo lo que no puede existir en la realidad. Allí es el punto de quiebre. ¿Sí? Allí es donde se origina la modernidad. El germen de la modernidad está allí, en el germen de Occidente. Creer un tanto más en la verdad y un tanto menos en la poesía es occidental. Creer un tanto más en la fantasía y en la poesía es lo más antioccidental que puede haber, siendo occidentales. Pero ahí no termina, ¿no? Esto es crucial para la humanidad, o al menos para la cultura occidental, ya que el cristianismo posteriormente relegó al dominio de la mentira, de la ilusión, todo lo que no estaba justificado o declarado por uno de los dos testamentos. Eso lo dice Mircea Eliade, del mito y realidad. Y como nosotros sabemos, dentro de los monasterios se origina la universidad.
Por eso es que en la universidad se apela a la verdad. El pensamiento académico, el sistema académico, es una forma de disciplina que nos hace que busquemos la verdad. ¿Al poeta le interesa la verdad? No. Al poeta le interesa la imagen. Nada más. ¿Y qué hay más allá de la imagen? Pues nada. El noúmeno, la idea, la realidad. No hay nada. La imagen. Lo más exquisito de la vida es la imagen poética. ¿Sí? Como ese cuervo en el dintel de Palas, ¿verdad? En el busto de Palas, en el dintel del cuarto del sujeto lírico de Edgar Allan Poe. Qué imagen tan bella, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de la imagen? Nada. Ya nos lo dijo el poeta, ¿no? Dado que estamos entonces en este aspecto, y como vamos a estar viendo modelos en tanto símbolo, considero oportuno esto. Para muchos, en el mundo predominante de las ciencias y de un pensamiento filosófico influido por esta sensibilidad, símbolo equivale a algo convencional y arbitrario. El símbolo es, en esta tradición, un útil o artificio para expresar un significado claro y distinto. Responde a un lenguaje que busca la univocidad. Es decir, si el perro ladra, punto. ¿Es verdad o es mentira? Punto. ¿Sí? El niño se cayó en la escalera, ya. No, pero si tú rompes esa estructura y dices, en la escalera el niño se cayó, o en la escalera el niño cayóse, no, eso no importa, eso está mal construido, ¿verdad? El poeta dirá, no, sí, sobre todo los surrealistas, ¿no? Los dadaístas dirán, no, ahí hay algo. Incluso se presenta la tarea filosófica como una tarea depuradora de la plurivocidad, o sea, no puede significar mucho, está en contra de la metáfora, ¿sí? Se está en contra de la metáfora, mientras que el poeta está a favor de la metáfora. En el fondo se busca un lenguaje objetivo, sin huellas subjetivas y ninguna. Para los lingüistas el signo no tiene su sentido más que por el juego y la soberanía de todos los signos. No tiene relación autónoma, natural o inmediata con lo que significa, vale no solamente en función de su contexto, sino también por toda una extensión virtual que se despliega como punteando sobre el mismo plano en que él estaba. Ya no alcanzo a ver. ¿Lo tienen ahí si lo alcanzan a ver? Él está constreñido. Ok. Bueno, me interesa esto. En el dominio de lo religioso se encuentra frecuentemente un signo de una estructura completamente distinta. Lo que dice lo dice por una profunda pertenencia al origen, por una consagración. Y es Foucault quien lo dice. El profanote Foucault. ¿Sí? La cruz. Cuando yo hablo de la cruz, pues no nada más es el instrumento que mató a Cristo, sino es por el instrumento mediante el cual resucitó. ¿Sí? ¿Y qué representa la cruz? El amor, la entrega a los demás. O sea, no es nada más los dos palos ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un símbolo. Porque al ser un símbolo está cargado de múltiples significados. La obra literaria posee muchos significados, es decir, muchas verdades. El preludio de los textos para irlos viendo ya en este enfoque. Bustamante, qué belleza. Ve con Dios, hijo mimado de la victoria. El ángel tutelar de América te guíe. La sangre de Montezuma te requiera sin cesar en el silencio de la noche por la venganza de sus manos y de aquellas inocentes víctimas que inmoló Alvarado en el templo de Huitzilopochtli. ¿No es bello? Ve con Dios, hijo mimado de la victoria, y con mayúscula. Aquí está aludiendo las divinidades griegas, todo el sistema mítico griego. El ángel tutelar de América está apelando ya a una configuración. Desde la obra poética se le pretende dar orden. ¿Por qué? Porque el poeta crea mediante el lenguaje. Y dijo Dios, hágase la luz.
Y dijo el poeta, hágase América. ¿Cómo se va a hacer América? Nombrándola. Bustamante, en el cuadro histórico, ¿verdad? Al nombrar América, aquí está sentado el germen de la configuración de la identidad. Vamos a Moctezuma. ¿Quién fue Moctezuma? Es un personaje de la literatura, mítico, ¿verdad? Que era quien gobernaba Tenochtitlán, tenía sometido a todo a su alrededor, era un antagónico de los tlaxcaltecas, ¿verdad? Por cierto, leí que los tlaxcaltecas ya están celebrando el encuentro de los dos mundos, ¿no? Y sí, se echan cohetes los tlaxcaltecas, ¿no? Sí, entonces eso es nota cultural, para que veamos qué tan disgregados andamos. Pero bueno, en esta identidad, en este nombramiento que se le da a esta extensión territorial, se alude a Moctezuma, símbolo. Moctezuma es un símbolo aquí, no es un signo. Moctezuma representa la nobleza prehispánica, la nobleza originaria, porque no está aludiendo, diríamoslo con el respeto que me merecen, al indio patarrajada, No, la identidad de esta América está aludiendo al indio noble, cuya descendencia vive en Italia, y creo que van a... hoy vinieron, ¿no? Hoy vino su 14º nieto de Moctezuma, ¿verdad? Y creo que se iba a dar un abrazo con el 17º descendiente de Hernán Cortés. ¿Ya se lo dieron? Sí. Ya no hay bronca entre las familias reales, o sea, no pasa nada, ¿no? ¿Verdad? Bueno, Moctezuma, linaje de Moctezuma, Italia, ¿verdad? Para que veamos bien, las clases dominantes son las que determinan esto. La venganza, aquí está el odio, el germen del rencor, al español está dado desde esta configuración de identidad, desde esta historia patria. Claro que tienen razón los teóricos que veíamos hace rato, Nietzsche, vale, sí, claro, se está generando ese odio. ¿Hasta dónde están los alcances de ese odio hacia el español? ¿Hasta dónde conscientemente el intelectual lo asume como víctima de esa historia de patria? ¿Hasta dónde el antropólogo, el historiador, el crítico, el periodista, el politólogo, el poeta, el profesor, el investigador? He aquí los orígenes de ese rencor. Institucionales, No hablo de un rencor así, claro, o sea, no voy a cometer la barbaridad de decir que el rencor está aquí y no en el hecho, efectivamente, que sí hubo una masacre, ¿no? Un genocidio, ¿no? No estoy desmintiendo lo que históricamente sucedió, no eso, Sí. Hace unas semanas Alfredo López Austin publicó en el Correo Ilustrado de la Jornada sobre esta obra de que pedían de que pidiera disculpas la actual corona española por las atrocidades que se cometieron en ese tiempo. Está muy interesante, no se le pueden echar. No. ¿López Austin? Alfredo López Austin. Sí. Genial, ese señor. En el Correo Ilustrado de la Jornada, está creo que digitalmente también. Tiene unos días, unas 2 semanas que lo publicó. Lo buscamos y nos lo pasas. De hecho lo tengo guardado. Sí, pónoslo también, por favor. López Austin es los míticos tiempos de la Facultad de Filosofía y Letras, que yo asistía. López Austin
llenaba su grupo de puros extranjeros, pocos mexicanos le ponían atención, digo, le ponían proporción a los estudios latinoamericanos, historia. Pero después leyendo a Jung me di cuenta que la gran propuesta de López Austin consiste en que todos estos aspectos inconscientes forman parte como de los signos inconscientes que se mantienen en la tradición oral, ¿verdad? Y de ahí la grandeza de López Austin. Pónganlo, es interesante. Bueno, avancemos. Regreso a esta diapositiva. Voy al texto. ¿En qué momento se pensó que la literatura narraba asuntos ficticios y la historia cuestiones reales? Pregunta, ¿verdad? Debemos considerar que en el caso específico de historia y literatura, además de la filosofía, existen puntos de similitudes y diferencias. Este trabajo es un fragmento, lo quise traer así, porque cuando vino Enrique Dussel a Ecatepec, compartimos médico colega, yo claro que dije, qué buena onda, ¿no? Vino con el grupo del Círculo del Viento. Enrique Dussel no quería venir, lo invitaban los políticos y decían, nah. Luego yo le dije, en la UAM, doctor, en el Círculo del Viento hemos ido a escucharlo a la Facultad de Filosofía y Letras, tal, muchos seminaristas, hoy en Casa de Morelos, años, semana tras semana, 2 o 3 horas de camino, ida, 2 o 3 horas de camino, regreso. Lo justo es que el doctor Enrique Dussel vaya a decirnos unas palabras en Ecatepec. Y le dice a la entonces directora del centro de investigación, él sí que sabe negociar políticamente. Y dijo, ¿va a estar Cureño? Si está Cureño, no voy. Si están ellos, sí voy. Y dijo Ana María, no va a estar Cureño. Y vino. Y no estuvo Cureño. Allí dijo Enrique Dussel, digo porque es una autoridad filosófica, latinoamericanista, que yo no estoy de acuerdo también, pero bueno, es mi colega. Fue muy irónico, ¿verdad? Se trata de desmitificar a Morelos, Octavio. Se trata de desmitificar, no de rendirle culto al mito. Y yo, doctor, pues lea mi trabajo. Y me dijo, ¿qué mejor manera de desmitificar el mito que analizando el mito, por supuesto? Y entonces aquí, la figura de José María Morelos y Pavón en el desarrollo de la historia patria de México es fundamental para la comprensión actual de nuestra sociedad. Debemos gran parte de su enaltecimiento a Carlos María de Bustamante, quien fue testigo de sus hazañas, lo mismo que al ferviente nacionalismo póstumo, y muy recientemente a la Guerra Civil de la Revolución Mexicana del siglo XX. En relación con Bustamante, tener en cuenta que tanto la lucha armada de la independencia como su desarrollo intelectual fue en gran parte promovido por la Ilustración francesa, pero también por el movimiento cultural que se originó en Alemania, el romanticismo. Es de muchos sabido que el romanticismo europeo se diferencia en muchos aspectos del romanticismo hispanoamericano. Así, tenemos por el lado del viejo mundo que los principales autores buscan una emancipación del alma, llegando a proponer situaciones anárquicas controversiales, Shelley, Godwin, que ya hablábamos de ellos, ¿no?, para la mayoría de los conservadores. Mientras tanto, que el romanticismo hispanoamericano buscaba, en medio de un caos social, cultural y humano, un orden en la devastada América, nuestra América. ¿Sí? Me encanta cuando los latinoamericanos hablan de nuestra América haciendo alusión a Bolívar. Los personajes de la historia patria y las letras mexicanas del siglo XIX, las más de las veces, son mártires que buscan orden en su sociedad. Tenemos, en el caso de Jorge Isaacs, a través de la novela María, una propuesta de desarrollo social nacionalista que se funda en las buenas relaciones entre el europeo y el mestizo o aborigen americanos.
empero termina frustrándose el amor entre los personajes principales. En el caso de Ave sin nido, de Clorinda Matos, existen semejanzas. Sin duda, las obras del movimiento bélico de la independencia en México tienen sus propios matices. Las relaciones existentes entre religión, arte y literatura son fundamentales en el caso de México. No es fortuito que los principales líderes de la guerra de independencia de México, a diferencia de los militares Bolívar y Martí, que hayan sido religiosos, sacerdotes, para ser exactos. Ojo, tanto en la historia, tanto en el discurso de la historia como en el discurso de la literatura, son sacerdotes. Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón son las figuras simbólicas que poseen mayor carga enorme de significados, Si nos detenemos por unos momentos a reflexionar sobre la imagen de Morelos, nos daremos cuenta que el movimiento de independencia fue mesiánico, muy cercano a la religión católica novohispana. Morelos emuló la liberación del pueblo hebreo por Moisés o incluso el mismo Cristo. Tiene justificaciones analógicas. Si leemos el caso de los libros primero y segundo de los Macabeos de la Biblia, es válido matar, siempre y cuando sea para liberar a un pueblo de su tirano. Libros prohibidos por los protestantes, pero que forman parte de la Biblia católica romana y la ortodoxa también. Sobre el carácter mesiánico y libertador de nuestro Morelos, Cristo Macabeo, así le llamó, existen varias coincidencias. No es fortuito que Morelos reuniese los dos nombres de los mentores de la Sagrada Familia, José y María. El movimiento de la independencia, simbólicamente hablando, no sé si abona en la historia, es un movimiento que alude a símbolos y que sí es el cristianismo. José y María, personaje central de los tres grandes libertadores, ¿verdad? En el caso de México. Tampoco que hubiese nacido en condiciones deplorables, que fuese hijo de un carpintero, predicador y rebelde al sistema religioso ya corrupto de su tiempo, como el Cristo. El mito cristiano del héroe que nace de familia humilde para crecer, desarrollarse, dirigir una empresa y hacerse inmortal en la tragedia del sacrificio por su pueblo, es el reactualizado en la narración histórica literaria de Carlos María de Bustamante. Las relaciones que en la crónica patriótica de Bustamante existen entre Cristo el Nazareno y el presumido escritor de los sentimientos de la nación, muchos dicen que no fue él, Morelos, nos hace suponer que la empresa de la rebelión era dirigida por el Dios de los cristianos, toda vez que la conspiración se desarrolla en vísperas de la Navidad. ¿Cómo van quedando? ¿Realmente fue así en la historia? No sé. Lo que es cierto es que en el relato literario sí. Dice Carlos María de Bustamante: ahogada la primera conspiración de Valladolid el 21 de diciembre de 1809 y esparcido el terror en aquella ciudad por la prisión de los conjurados, el cura de Caracoro participó de él, pues logró imponerse de los hechos en una tertulia de amigos donde celebraban el nacimiento del Redentor en un coloquio, y al que él concurrió habiendo, es que tengo la cita textual del español de época y cuesta trabajo, y a que él concurrió vendo en un curato, penetróse en un momento del pliego en que se hallaba la nación, lloró sus males y juró remediarlos aunque se inmolase por ella. De hecho, tanto Errejón como Lemoine hablan de que Morelos, en cuanto ingresó en esta empresa, sabía que iba a morir, como todo revolucionario. Si te vas a enfrascar en una empresa de desafiar al Estado, te van a matar. Eso es lo único seguro. O traicionas y vendes para que sobrevivas, o te matan. Preso político. O sea que cuando uno llega a ver a esos rebeldes que fueron presos y que luego los vemos ahí a pie, pues quién sabe, ¿verdad?, qué cosas hayan sucedido.
para negociar su libertad. Así es. Sí. Y será importante que todos ellos, sacerdotes, eran masones y asistían a las reuniones en la profesa de los jesuitas, que eran los que les decían de alguna manera, aunque sea velada, que había que levantarse. Porque estamos hablando de los criollos que se sentían en esa época disminuidos ante los españoles. Los peninsulares eran los importantes, los criollos eran los nacidos aquí, aunque fueran hijos españoles. Es muy interesante. Y estamos hablando de que Carlos V no podía a toda esa gente, que además era universitaria, darle empleo en todo el imperio. Estamos hablando de un imperio enorme, con Filipinas, con los Países Bajos, con España, con América, y no había suficientes empleos. Había una crisis ahí, ¿verdad? Es cierto que la mayoría de los asistentes a las constituciones de Cádiz, todos eran religiosos. ¿Sí? No tengo el Son religiosos, el diputado por Monterrey, el diputado por Nuevo León, el diputado por Yucatán, que después hizo la Orden del Águila Negra, que fue masona, ¿sí? Lorenzo de Zavala. Entonces, la mayoría de los asistentes al Congreso de Cádiz de 1808 y luego después al otro, son gente que sale de la iglesia, son los que tienen el poder económico y político en esa época. No hay por ahí alguno que sea salido no de la iglesia, todos ellos asisten. Hasta donde tengo conocimiento, efectivamente, la masonería y es cierto que se crea ahí las primeras logias masónicas en Yucatán, en Veracruz, luego por acá para la Ciudad de México. ¿Sí? El rito neoyorquino y el rito Entonces, son los liberales. ¿Sí? Los neoyorquinos, los bueno, conservadores. hay algunas investigaciones que se han realizado acerca de, incluso de Juárez, ¿no? Que hasta hace algún tiempo se asumía que él había introducido ya muy formalmente el rito antiguo y aceptado escocés, ¿no? Pero también hay algunas investigaciones que lo desmienten. Y a mí lo que me queda claro es que un sacerdote como Morelos, como Hidalgo, no pudieron ser parte de la francmasonería. No creo, sobre todo por todo el sistema de rituales. Lemoine mismo, en las investigaciones que hace después de que canta Morelos, nos dice cuáles son los salmos que viene rezando. Y efectivamente, el ritual católico, un sacerdote de una orden religiosa o un diocesano, seguramente lo fue porque tenía a su cargo una parroquia. ¿Sí? Acuérdense que las órdenes son las misioneras y los sacerdotes que ya administran una parroquia son más bien los diocesanos, ¿no? Entonces, así es. Entonces él era de ese clero, ¿verdad? No creo que por su sistema de creencias haya aceptado el ritual. Si ya es que existía aquí, yo no lo creo. Habría que documentarlo, no sé, ¿verdad? Lo que es cierto es que los masones tratan de darle un sentido mítico a su origen. Creo que no les alcanza todavía, con todo el mérito que él merezca, con todo el respeto que merecen los hermanos masones, que muchas veces no les gusta escuchar comentarios así. Pero Pues son los que heredaron el conocimiento templario, porque masón quiere decir albañil, y los que hacían los templos con todos los conocimientos reflejados en la arquitectura, pues eran los albañiles. Y al desaparecer los templarios,
eran los herederos del Código Civil. Creo que esos son los Rosacruz, ¿no? Pero bueno, eso ya es ese asunto como de logia, ¿no? Es interesante ese tema de las logias. Pero bueno, vamos a regresar, si les parece. El sentimiento religioso y sus implicaciones morales y sociales de poder con los españoles de la península se refuerza hacia la gloria y la libertad que añoran los personajes de Bustamante, toda vez que nos dice lo siguiente. Dice Bustamante: en vano elevábamos nuestras manos al cielo, en vano pulsábamos las puertas del santuario de la administración española, ubicada a 2000 leguas de ultramar. Las voces de nuestra justicia se estimaban no por quejas, sino por alarmas y voces de rebelión, mas como el que oprime es el que es a su vez oprimido, plugó al cielo castigar a nuestros tiranos, lanzando sobre ellos otro más terrible del lado de los Pirineos. Se refiere a la invasión de los franceses a España, que legalmente le daba la libertad a estas tierras, que estaba escrito, ¿no? Eran los contratos, que si había una invasión en España y era derrotado el rey o le usurpaban el poder, las tierras en América tenían que regresar a sus antiguos dueños. En ese momento se legitimaba la legalidad de la independencia. Legalmente ya era independiente México, si se le podía llamar México. Bueno, para reforzar el carácter mítico, debemos tener presente que en múltiples ocasiones Bustamante establece comparaciones y símiles entre Morelos y Eneas, Héctor y Aquiles, los antiguos guerreros de la mítica Troya. Oigan, dejo a plumas de mejor temple que la mía y a tropas tan sonoras como las del cantor de Aquiles, que publiquen por el mundo vuestros hechos famosos en heroicos poemas. Carlos María de Bustamante está creando con el canto de Morelos, con el elogio a Morelos, está creando un poema épico. Y Morelos es el gran personaje de la epopeya de el mito de origen de México. El verdadero origen de México, este México que nosotros padecemos, vivimos, agonizamos y disfrutamos, es este poema. La importancia de Carlos María de Bustamante es que desarrolle ese poema, que más tarde habrán de racionalizar los herederos del sistema de Genófanes, los historiadores, los filósofos. Creo que eso no es tema de sociólogos, ¿verdad? No es tema que les plazca o les llame la atención así, ¿verdad? A las personas más interesadas en las ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ese es el mito de origen. Entender a Carlos María de Bustamante en su dimensión cultural es entenderlo como el poeta que quiso emular a los clásicos grecolatinos. ¿Le sigo? Ya nos está ganando el tiempo. Voy a ver. Vicente Riva Palacio. A ver. La manera en la que refiere Vicente Riva Palacio tiene mucho que ver con el simbolismo del color de sus ropas y el estilo de su indumentaria, pues es un fiel reflejo del humilde hombre de campo, en tono puro y limpio. Dice Riva Palacio: el vestido de aquel hombre de lienzo blanco era semejante al que usaban los labradores de aquellos rumbos, un ancho calzón y una campana que es una especie de blusa. El Morelos que aquí conocemos es labrador. Pareciera que los oficios de campesino, pastor, arriero o labrador son importantes en la configuración del héroe libertador de los oprimidos. Si atendemos y creemos lo que dice Joseph Campbell, podemos darnos cuenta que este tipo de héroe normalmente alcanza el estatus de líder o guía espiritual. Siempre que nosotros tenemos héroes que han ejercido un oficio de esta calidad, se vuelven grandísimos, los reconocen, pero son trágicos. Aquel que mató con la onda al gigante, ¿sí? Que es un mito fundador. Todos los mitos de
Y no por eso son de menor importancia o mayor importancia en el enfoque que estamos manejando. Todos los mitos bíblicos, ¿no? La Biblia es un gran mito, es un gran poema épico. Maestro, pues sí, eso, yo digo que sí era un hombre de campo, porque yo siempre me preguntaba por qué se pone ese paliacate o como se llame en la cabeza, y oía yo que porque le dolía la cabeza. No, en España así era parte de la vestimenta de la gente de campo, y eso lo aprendieron en obra de Dios. Que también Carlos María de Bustamante nos llega a decir por ahí que le dolía la cabeza, que sí padecía unas migrañas. Pero era la vestimenta de España. Era el modo de vestir de su momento, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Bueno, los sacerdotes, profesores, chamanes o soldados a menudo son las ocupaciones de los seres que se inmolan en nombre de su pueblo, su patria o su nación. ¿Quién es el profesor inmolado más famoso del siglo XX mexicano? Cabañas. Lucio. Todavía el mito de Cabañas existe. Hay gente que dice ahí en la zona de la montaña, en Alvarado y todos esos, Atoyac, perdón, que Lucio Cabañas no está muerto, que va a regresar. Es cierto eso. En Arcelia, en el municipio de Arcelia, se lo dicen. Y hay otros que dicen, vive en la memoria. Es como un rey Arturo. Qué belleza, ¿no? En la imagen poética. ¿Por qué no mueren? Porque son ideales metaforizados. Porque son principios, son valores. Condicionados por el político, por el hacedor de historia de bronce, quizás sí. Pero dudo mucho que haya una persona tan poderosa como por el hecho de escribir algo, determinar toda la conciencia, todo el sistema de pensamiento de millones de personas a través de siglos. ¿Verdad que no? Es como pensar que el presidente da una orden y todo se hace. Aquel escribe y todo se cumple. No, ¿verdad? Es más bien el valor de que Carlos María de Bustamante sí pudo calcular que había todo un sistema, toda una religiosidad en la sociedad de aquel tiempo, la supo canalizar, construir una figura simbólica, cultural, llamada José María Morelos, que se llamaba José y María, que era hijo de un carpintero, con el que seguramente la sociedad católica de aquel tiempo se iba a identificar. Y que era el más grande porque tuvo 4 campañas bélicas. 4 son los evangelios, 4 los puntos cardinales en este sistema de la evocación de los puntos indígenas, ¿verdad? Los 4 rumbos. ¿Sí? ¿A qué hora lo mataron? A las 3 de la tarde. ¿Quién murió a las 3 de la tarde? Y el mito de la Biblia nos dice que el lienzo del templo se desgarró. Aquí no. Aquí, ¿qué es lo que pasó?